El ministerio Haber les invita a ver quién es el Dios de este siglo, en 2 de Corintios 4:4. En los cuales, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Con este texto, muchos afirman que el Dios de este siglo es el diablo. Y hoy vamos a aprender que el Dios de este siglo no es el diablo, porque este texto se está refiriendo única y exclusivamente al Dios de aquel siglo. En la Biblia, la palabra siglo significa generación, o sea, el Dios de aquella generación. Si aplicamos una exégesis a este texto, nos damos cuenta que el Dios de aquel siglo, o generación, era la sabiduría humana. Para entender esto, vamos a comenzar dándole significado a la palabra Dios. El concepto teológico, filosófico y antropológico de Dios viene del latín Deus, que a su vez proviene de la raíz proto-indoeuropea deivos o diegos, que significa brillo o resplandor. En el Nuevo Testamento, la palabra brillo o resplandor es luz, y se refiere al conocimiento de Dios. Pero para hablar de la luz, también es necesario hablar de las tinieblas, para saber de qué se trata. La palabra tinieblas en el Nuevo Testamento se refiere a falta de conocimiento o confusión. Veamos lo que dice Lucas 11:34 y 36. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también todo tu cuerpo estará en tinieblas. Mirad, pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con todo su resplandor. Todo esto nos está hablando de un conocimiento. Les voy a poner un ejemplo de lógica, hablando de la luz literal y las tinieblas. Ambas no pueden estar juntas. Eso es imposible. O está la luz, o están las tinieblas. Pero juntas, nunca. Eso es literalmente hablando. Pero, espiritualmente hablando, sí es posible. Lucas 11:34 al 36, dice que la luz y las tinieblas sí pueden estar juntas. Porque se está refiriendo a dos tipos de conocimiento que pueden estar en mí al mismo tiempo. Lo que significa que yo puedo tener el conocimiento de la verdad de Jesús, en parte. Pero por otra parte, puedo tener el conocimiento de la verdad de Jesús, errado. Y eso crea confusión en mí, y en aquellos, a quienes enseño. Entonces, aquí no se está hablando de una luz o tinieblas literales, sino de la luz del conocimiento de Cristo, o la sabiduría humana, basada en mi propio intelecto. En el Nuevo Testamento, a la ley se le llamó tinieblas, y también se le llamó sabiduría humana. 1 de Corintios 2:10 y 13. Pero Dios nos la reveló a nosotros, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 2 de Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Entonces concluimos que el Dios de aquel siglo, o generación, era la sabiduría humana. Ahora, el Dios de este siglo o nueva generación, los cuales somos nosotros, es la sabiduría que viene del Espíritu, que es el conocimiento de la verdad. El regalo que tenemos, está en Lucas 8:10. Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros, por parábolas, para que viendo no vean, y, oyendo no entiendan. Al judaísmo se le llamó sabiduría humana, porque se inclinaban más a lo literal que lo espiritual de la ley.
Tenemos un ejemplo en Lucas 10, 30 al 33. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron. Hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Jesús dice esto, porque según la ley un sacerdote o levita no podían tocar muertos, porque se contaminaban. Y eso era una gran verdad. Pero los prejuicios que ellos tenían a causa de la ley no los dejaba tener misericordia. La ley decía, que no podían tocar muertos. Pero este hombre, no estaba muerto. Pero sus prejuicios les decían, puede que muera en mis manos y me contamine. Ellos se inclinaban a lo literal y no a la fe. Ellos no creían que Dios podía darle vida a aquel hombre, a través de ellos. Y Dios podría librarlos de aquella contaminación. Hoy en día, suele pasar lo mismo con nuestra fe, la cual es el Evangelio de Cristo. La Biblia está escrita literalmente. Pero su interpretación es espiritual. Primera de Corintios 2, 14. Pero el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mientras tu discernimiento en la verdad, sea literalmente, siempre vas a estar en tinieblas. O sea, falto de la verdad, y confundido. El ministerio Haber les invita a profundizar la verdad de Dios, para que seamos verdadera y completamente libres. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Luis Enrique Amaya. Dios les bendiga. Suscríbete a mi canal. Y seguiremos aprendiendo juntos las profundidades de Jesús.